Aquí Marca de Radio, justamente a las 10:03. ¿Cómo les va? Buen sábado. Tenemos un nuevo Nisman o mini Nisman, una nueva construcción. Aldo Ducler. La maniobra distractiva del gobierno en verdad es espectacular y cabría reconocerle por ahora méritos propagandísticos. Instalan agenda mediática, bueno, como toda la vida. Después habrá que ver, esa es la gran pregunta, o una de ellas, cuánto de esa agenda será apropiada, acaso por acumulación, a la hora de los bifes de las urnas, por el sentimiento apropiada, por el sentimiento popular mayoritario o numéricamente significativo. Casa Rosada y sus medios dicen que toda la verdad sobre el affair Odebrecht involucra tan solo a funcionarios kirchneristas. El coro gubernamental dice que la clave o una de las claves pasa por el Corcho Rodríguez. Macri dice que los jueces protectores de Julio De Vido deberán prepararse para ser reemplazados por otros que le convengan a él, a Macri, como garante exclusivo de la verdad. Marcos Peña, un muy buen polemista, digamos, va al Congreso y dice que prácticamente todo se reduce al pasado de corruptos que el pueblo ya dejó atrás. Clarín y La Nación dicen que como títulos centrales de portada vale destacar solamente el cerco tribunalicio contra Cristina. Las facciones judiciales del gobierno dicen que debe ser Claudio Bonadío quien entienda en la impresentable denuncia de Alberto Nisman contra la expresidenta por encubrir terroristas iraníes. Las facciones mediáticas dicen también que la muerte del financista del kirchnerismo, Aldo Ducler, es sospechosa porque hay dando vueltas una carta con sus iniciales, solo eso, sin aclaración manuscrita ni DNI, que ofrecía aportar información sobre, claro, la corrupción kirchnerista. Macri dice además que la procuradora Gils Carbó, la jefa de los fiscales, esconde pruebas contra quienes cobraron coimas de Odebrecht. Pruebas de las que él, Macri, no presenta ninguna. Pero ¿a quién le importa? ¿O a quién le importaría? ¿O a quién le importará? De este conjunto de iniciativas oficiales y paraoficiales, uno cree que sobresalen dos aspectos. Primero, la advertencia de Macri sobre que buscará los jueces propios. Prácticamente a nadie, ni aún entre sus adversarios, obsérvese, se le ocurrió al menos alborotarse ante semejante frase, semejante muestra de autoritarismo por parte de quien dijo que llegaba a la presidencia para hacer cirugía mayor contra un poder judicial adicto al ejecutivo de turno. Necesito mis jueces, dijo Macri, jueces que me representen. Ni siquiera una línea de irritación moral sobreactuada, claro, en las tribunas de doctrina liberales. Nada. Y el otro factor es una ausencia en la embestida oficial, la de la economía, la del bolsillo popular, la del trabajo, la del empleo. No existe ese tema en la construcción mediática del macrismo. No existe. Y cuando aparece, por caso el tema del empleo, frente a lo que sucedió en la rural esta semana, con cientos de miles de jóvenes precipitándose sobre la Expo Empleo Joven para recibir folletos y direcciones de mail, cuando aparece
ocurre que Macri, como dijo en la inauguración de esa muestra, señala: estamos en este mundo para ser felices y para recibir el amor. Y que en verdad la actitud de los jóvenes levanta la autoestima. De otro modo, el tema del empleo, en este caso, no existe. Solo se trata del Corcho Rodríguez, de Gilles Carbó, de Devido, ahora de Ducler, de Odebrecht, pero para primerear lo que al gobierno pudiera descontrolársele si quedase comprometido algún primo o testaferro o varios del clan Macri. La estratagema que habilitó el acceso de esta derecha al poder en forma directa, legítima por el voto democrático, fue la capacidad de convencer sobre el carácter intachable o creíble o aceptable de unos ricachones sacrificados. Eso y el hartazgo por los modos K, en muy ligera síntesis. Si eso se cae, el andamiaje de la construcción macrista corre peligro, y por eso el gobierno centra su acometida en representarse como la espada contra la corrupción. Naturalmente solo la del pasado, mientras pueda ocultarse la propia, con inestimables colaboraciones. No hace falta, por supuesto, ser un estudioso ni un intuitivo sagaz para advertir que este embate oficial es simultáneo con la perspectiva de Cristina candidata. Desde que ella reapareció con esa contraseña, ni siquiera el otro día, esa misma noche, todo el aparato discursivo del gobierno se vuelca a los carpetazos judiciales y a consolidar la imagen del tiempo que no debe volver. Todos los días. La base macrista es el anti, no el pro. Y la oposición, que solamente es identificada como tal a través de la ancha avenida peronista, tiene el problema de que no logra mostrar ni unidad ni pegamento. El papel ciertamente extraño de Florencio Randazzo, urgiendo a una contienda interna que podría ser suicida, desafía a la imaginación, ¿no es cierto?, acerca del origen de sus intenciones y sus mentores. Esto es ese interrogante que ya trazábamos nosotros hace una semana, el interrogante de si Randazzo quiere ganarle a Macri o a Cristina. Cada quien hará sus elucubraciones al respecto, pero lo concreto, lo objetivable, es que el gobierno necesita a Cristina para nuclear en contra, porque a favor no le alcanza. De ahí en más, también hablábamos de esto, nadie tiene la respuesta de si le bastará con eso, porque depende tanto de lo que la gente crea como de lo que quiera creer. Si, esto es lo que decíamos y reiteramos, si todo consistiese en la sencillez de tener memoria, de haber aprendido, de no chocar tantas veces con la misma piedra, Macri no hubiera ganado jamás, y tampoco podría tener la probabilidad de volver a hacerlo, siendo que el gobierno ya avisó, está avisando lo que se viene después de octubre. Más ajuste, más recorte contra los que menos tienen, reforma previsional para reintroducir de a poco o mucho el sistema privado, tarifazos para la competitividad de la economía, todo avisado, todo. Ayer se conoció, es una forma de decir, se conoció a través de muy pocos medios, la auditoría efectuada por la Procuración del Tesoro, que detalla las maniobras macristas para no pagar la deuda del grupo familiar con el Estado, en el caso Correo Argentino. El 13 de febrero de este año, apenas 5 días después de que se hiciera pública la denuncia de la fiscal federal Gabriela Boquín,
señalando al presidente por perdonarse un endeudamiento con el fisco de 70.000 millones de pesos, la Procuración ordenó investigar sobre las 25.000 fojas del expediente relativas a esa deuda de la familia Macri, del clan Macri, con el Estado argentino. Esa auditoría fue previa al despido del titular del organismo y del jefe del área. El informe dice que los representantes del Estado no hicieron nada para corregir las irregularidades habidas en el proceso desde 2003. Guillermo García, responsable de llevar a cabo el proceso de revisión de la deuda, advierte que ésta ya quedó degradada por el paso de los años, 16, y que la situación se agrava porque el correo de los Macri, como si fuera poco, promovió acciones judiciales contra el Estado tendientes al resarcimiento de daños. Eso fue ayer. Hoy se conoce el nuevo dictamen de la fiscal Boquín, oponiéndose a la prórroga por 120 días que plantea Macri y aceptada por los Macri del Correo, porque carece de sustento legal y es un evidente abuso. 354 acreedores vendieron su voto a 14 personas, en su mayoría del grupo Macri. Y hay 2 corporaciones financieras que cedieron sus créditos al Main Bank Antigua para beneficiar al clan Macri en el asunto del correo. El Main Bank Antigua, que es propiedad de Odebrecht, que canalizó por allí coimas por 1.600 millones de dólares. Se conoce, es una forma de decir, nuevamente. Está en Página y algunos medios más, pocos. Bueno, esta actitud, esta obscenidad, este escándalo del correo de los Macri, que en febrero pasado le significaron al gobierno atravesar sus días más difíciles y que después fueron sepultados por la maquinaria de prensa de sus medios adictos, son un caso testigo y ostentoso en torno de aquella receta obvia, ¿no? Un acusado de corrupción manifiesta, ¿qué hace? Se muestra indignado, grita más fuerte que el resto y contraataca con denuncias o amenazas más enérgicas todavía. ¿Puede servirles? Sí. ¿Cómo que no? Sobre todo en la medida de que la oposición continúe funcional al macrismo. Randazzo y Massa Stolbizer, para ponerles nombres, son satélites de esa táctica obvia del gobierno. Ideológicamente no simbolizan ninguna variante de fondo, por si hiciera falta remarcarlo. La frase de Macri acerca de que deberá buscar jueces capaces de representarlo a él, si es que algunos de los actuales no lo hacen, evoca de inmediato a una de las atribuidas al repertorio marxiano. Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo estos otros. Groucho fue uno de los humoristas más célebres e influyentes de la historia. Macri, en cambio, es nada menos que un presidente al que muchos insisten en creerle sus principios republicanos. Con ese dato, para empezar, se pueden hacer 2 cosas: indignarse o tratar de entender.